Bueno, muy buenas tardes. Primero, muy bienvenidos a todas y a todos a este conversatorio metropolitano de políticas ambientales. Para nosotros y a la presentación de un documento más allá de cambio climático, un documento que intenta promover políticas públicas en materia de cambio climático, tanto para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como para el área metropolitana. En primer lugar, agradecer a los expositores que hoy nos acompañan, es un lujo, una gran oportunidad para nosotros como Centro de Estudios Metropolitanos. También agradecer al equipo del Centro de Estudios Metropolitanos, parte de ese equipo, como en el caso de Pía, Marcos y Pedro, colaboraron en este documento. También agradecerle a Vicky, nuestra coordinadora de comunicación, todo el trabajo. Y también agradecer a ustedes que nos están acompañando tanto por Zoom como por el canal de YouTube. Nos acompañan hoy y van a ser nuestros expositores. En primer lugar, quiero presentar a Daniela Vilar. Daniela es diputada nacional, es vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Protección del Ambiente Humano. Después tenemos también a Máximo Lanceta. Primero, bienvenida Daniela, no te veo, me perdiste, pero bienvenida. También tenemos a Máximo Lanceta, que es subsecretario de Medio Ambiente del municipio de Almirante Brown. Bienvenido, Máximo. También tenemos a Beatriz Domingorena, secretaria de Ambiente del municipio de Florencio Varela. Bienvenida, Beatriz. Y tenemos también a Fabio Márquez, coordinador de la Comisión de Participación de Acumar. Antes de comenzar, también los saludamos, ahí lo veo a Matías Barrotaveña, director del CEM, que seguramente nos vas a dar la bienvenida, Matías, y gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que estamos muy contentos con los participantes, con quienes van a hacer la presentación hoy y con la muy buena repercusión que es consecuencia claramente de esa calidad de la mesa, que hemos visto superadas todas las capacidades y estamos ahora también por YouTube para poder dar lugar. Primero, señalar que este encuentro tiene una continuidad con un informe que elaboró el equipo del CEM, el área coordinada por Pablo Mesa, que tiene que ver con el cambio climático. Para nosotros, desde el Centro de Estudios Metropolitanos, para aquellos que no lo saben, es un consorcio de cooperación entre la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Burlingame. Lo que nosotros buscamos es justamente poder abordar, algunos de nosotros venimos trabajando problemáticas de la Ciudad de Buenos Aires. Claramente, entendimos que lo metropolitano era la única forma de poder abordar las problemáticas de la región, y ahora cuando estamos en lo metropolitano, claramente nos damos cuenta que es imposible pensar lo metropolitano sin vincularlo también a lo nacional. Y cuando pensemos lo nacional, nos vamos a dar cuenta que hay que pensar la patria grande, es decir, claramente todo lo que tiene que ver con la planificación, con la movilidad de personas, de bienes, con el ambiente, con el territorio, se encuentra vinculado. Pero en particular la temática que hoy tenemos, el cambio climático, los temas que tienen que ver con lo ambiental, sin lugar a dudas han tenido una necesidad mayor, porque han logrado imponer, más allá que uno se hizo durante la dictadura, pero digo, dos de los organismos metropolitanos que existen, tanto ACUMAR como el SEAMSE, tienen que ver con esta temática. Y si se quiere el mercado central, que funciona también como una especie de organismo de distribución de alimentos, también tiene características metropolitanas, mientras que lo que tiene que ver con la articulación política, con la gobernabilidad, ha sido bastante poco lo que se ha avanzado, y creo que esto tiene que ver con que finalmente el planeta, el territorio, lo ambiental se impone, mientras que avanzar en otros temas que son necesarios para poder avanzar de mejor manera en esto, suponen otros niveles de articulación que no hemos logrado. En términos recomiendo muchísimo ese informe que está colgado en nuestra página sobre el cambio climático, que particularmente hace foco en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros, en mi caso, además de ser director del Centro de Estudios Metropolitanos, soy legislador de la ciudad desde diciembre, y hemos presentado algunos proyectos vinculados a este tema, uno que tiene que ver con hipotecas verdes. Nosotros, para la Secretaría de Energía, dice que el 35% de la energía que se utiliza en el país es para uso residencial.
y de ese 35%, el 48% tiene que ver con climatización, es decir, con calefaccionar o aire acondicionado, y el 35% con el calentamiento de agua. Entonces, ahí vemos que hay una prioridad en esa transformación y por eso presentamos un proyecto para que el Banco de la Ciudad subsidie a las familias, a las personas, a los habitantes que quieran realizar modificaciones en sus inmuebles para poder tener un uso mejor, que además va a ser más barato, pero que sea subsidiada la instalación. Todo lo que tiene que ver con aislamiento, con calentamiento solar, bueno, todo lo que ustedes conocen en términos de tecnología y de diseño y de construcción inteligente, que puede impactar muchísimo en estos números, mejorando el ahorro, por un lado de las personas, también el ahorro de energía, la posibilidad de utilizarla en industrias y en otras necesidades, pero además, bueno, el objetivo central que es el lograr la sustentabilidad y la baja de la emisión del efecto de la base de carbono. Después, bueno, decir con respecto a los participantes, justamente el trabajo en lo metropolitano que nosotros hemos abordado desde el SEM tiene que ver con poder construir puentes. Y esos puentes están dados entre el territorio y la academia. Más allá de que esos vínculos no son estáticos, es decir, no es que los que están en el territorio no realizan tareas académicas o que los académicos no tienen vinculación al territorio. Pero digo, las universidades, los centros de estudios y la gestión política sí tienen cotidianamente una tarea diversa. A mí me ha tocado tener 9 años ser secretario de Empleo de la Nación, subsecretario y demás. Es difícil cuando uno está en la gestión cotidiana poder continuar con ese nivel de actualización que demanda la academia y demás, pero de todas maneras hoy los funcionarios, nos ha pasado a nosotros en el SEM, tienen necesidad de tener este nivel de formación. En nuestro caso, el coordinador del área fiscal, Juan Patromo, pasó a ser presidente del Banco Provincia, Marcos Schiavi, que era el coordinador general, pasó al Archivo General de la Nación, y así tenemos buenos ejemplos de la mayoría, Nicolás Telechuk, que está en la jefatura de gabinete, es decir, es un ida y vuelta permanente en términos de personas, pero a veces, en términos de discusión de temáticas, se hace más complejo. Los funcionarios tienden a tener un vínculo cotidiano con otros funcionarios de los diferentes niveles del Estado, y demás, con su equipo de especialistas y conocidos, pero a veces es importante construir, por lo menos a mí me hacía falta muchas veces, construir espacios de diálogo. En ese sentido, bueno, acá tenemos dos personas que están a cargo de, bueno, las áreas de ambiente, Máximo Lancete y Beatriz Domingorena en el Conroe, en Florencio Varela y en Almirante Brown, dos territorios que tienen su complejidad en términos de una complejidad general del conurbano. Nosotros hemos estudiado muchísimo lo que tiene que ver con la discriminación que el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires tiene, por un lado, de parte de la Ciudad de Buenos Aires. No me voy a meter en la discusión de la coparticipación, donde hay muchísimos argumentos, pero claramente una Ciudad de Buenos Aires con 480.000 millones de presupuesto y del otro lado muchísimas más necesidades, un descrédito. Esto lo ha descrito Pedro Pires, ¿no? en un trabajo, la cabeza de Goliat, hace mucho tiempo, y también hay muchos que han estudiado manga, también del Instituto del Conurbano, cuál es esta discriminación. Y después, bueno, con respecto al interior de la provincia también, y después, bueno, el carácter federal de nuestro país, que le da la misma representación, una subrepresentación, no solo en senadores, que es igual, sino también en diputados. Pero bueno, tenemos dos personas que tienen a cargo la tarea cotidiana del territorio. Después, Daniela Vilar, diputada, que está en el tema ambiental en Nación, en un momento donde hay muchísimas discusiones, donde se planteó toda la discusión que tiene que ver con los incendios, donde hay muchísimas discusiones que tienen que ver con el territorio. La Nación está abordando la problemática del suelo con el Plan Nacional de Suelo, y me parece que estamos logrando poner, ¿no? por diferentes temas y discusiones que se dan, poner el territorio y la discusión sobre el territorio y la construcción de ciudad de manera sustentable, y mucho de eso está pasando por el Congreso. Tengo algunas cosas en común con la diputada, porque veo que es politóloga, que también tiene una maestría, o está haciendo una maestría en políticas públicas, y arquera de handball. Yo jugué de handball también, así que tengo bastante en común. Pero bueno, sabemos que es una especialista, se tiene que ir, así que lo voy a hacer muy cortito. Después, bueno, también quería, lo decía antes en privado, a Fabio Márquez, que también
no tenga el gusto de conocerlo, recomendarle a todos que lo sigan en Twitter, Paisajeante es la cuenta, nos sorprende con imágenes de la ciudad que la verdad que son un deleite, frente a todo lo que uno ve en Twitter todos los días, verlo a Paisajeante, aquellos que amamos la ciudad, que nos gusta, tiene muchos detalles, la verdad que soy absolutamente fan desde hace unos años que lo descubrí, así que lo recomiendo. Pero bueno, no me quiero extender porque tiene que ser cortito y los queremos escuchar a todos ustedes, pues al final hacemos alguna reflexión, pero la idea es esta, hicimos un informe, poder conversar con ustedes y después políticas públicas, por eso citaba el caso de la ley, ¿no? Y la importancia de tener funcionarios del Ejecutivo, municipales, diputados, o sea, la idea de que todo lo que estemos pensando y trabajando, poder darle también el sostén político, porque sabemos que las ideas, las decisiones, después necesitan una decisión política. Las decisiones políticas después se ven en presupuesto. Entonces, frente a todos los debates que hay, ¿no? Sobre todo en un país donde muchas veces nos plantean que los temas del ambiente son para otro lado, porque acá habría que resolver primero otro, ¿no? El empleo, otras cosas, como si no estuviesen vinculados desde el vamos, o sea, el mediano, el corto y el largo plazo. Pero digo, no me quiero extender más, simplemente agradecerles a todas y a todas, los expositores y los presentes, y después, bueno, me reservo una palabra al final, pero bueno, ansioso de escucharlas a todos y a todas. Gracias, Matías. Bueno, le damos la palabra a Daniela Vilar. Bueno, hola a todos y a todas. Qué bueno que podamos encontrarnos. La verdad que me honra poder ser parte de este encuentro, de esta charla. Felicitar, obviamente, a todo el equipo del SEM, particularmente a Pablo, que la verdad que para mí siempre fue referencia y en todo este andar respecto de nuestras perspectivas del ambientalismo popular compartimos. Obviamente él generosamente compartió conocimiento con nosotros, nosotras, así que una gratitud siempre para vos, Pablo, y obviamente por permitirme ser parte de este lugar. Gracias, Matías. Gracias también a Fabio, a Maxi, a Beatriz por permitirme a mí compartir con ustedes, que en definitiva saben de esto y lo hacen hace mucho, poder compartir este espacio. Yo no quiero extenderme, realmente les pido disculpas porque después me voy a tener que ir, estamos en plena discusión respecto de los distintos proyectos, pero fundamentalmente ahora la propuesta del diputado Máximo Kirchner, la iniciativa del diputado Máximo Kirchner respecto de la modificatoria de la ley del fuego, que igual en un ratito les voy a comentar algo porque la verdad que es importante que estemos todos y todas en tema para poder construir sentido, que me parece un poco lo que quería charlar. Quería agradecerles por el informe, la verdad que recomiendo a todos y todas los que de alguna manera definimos nuestra vida desde la gestión pública o desde lo público, que yo creo que es una definición de vida de la que yo no me arrepiento para nada, porque me parece maravilloso vivir entregada a la militancia desde la gestión. Yo creo que ese informe es una herramienta muy importante para que todos y todas los que andamos, estamos hoy presentes compartiendo este espacio, y llevarla a los lugares en los que nosotros nos desarrollamos y nosotras nos desarrollamos, porque la verdad me parece fundamental visibilizar los problemas ambientales de las ciudades y el rol, obviamente, absolutamente importante que tienen los gobiernos locales, ¿no? Me parece que ese documento es un insumo para que todos los gobiernos tengan herramientas, los gobiernos y las trabajadoras y trabajadoras de la gestión pública de los gobiernos tengan herramientas basadas en información, en investigación, para paliar de alguna manera los efectos de la crisis climática que inevitablemente afecta a las ciudades, que obviamente y por supuesto repercute en la salud de los ecosistemas, pero también en la salud y la calidad de vida de las personas, ¿no? Me parece que es importante tener en cuenta que el calentamiento global es uno de los problemas más importantes que tenemos como humanidad, pero fundamentalmente afecta a los países más periféricos, ¿no? Digamos, como todo problema, obviamente profundiza las desigualdades, ¿no? Lo decimos siempre cuando nosotros hablamos del ambientalismo popular, entendemos que es la pobreza el principal problema, y obviamente tiene que ver con que visibiliza y profundiza obviamente las desigualdades, porque si bien todos los países
tenemos de alguna manera que sufrir las consecuencias ambientales, desborde de ríos, huracanes, sismos, lo que sea, ¿no? Estos problemas no afectan a todos de la misma manera. La manera en que las catástrofes ambientales afectan es absolutamente desigual. Los daños y los efectos que en algunas provocan, en algunas sociedades provocan estas catástrofes, obviamente están diferenciadas por el país, por la región, y obviamente por la clase social y de identificación racial de los y las que habitamos esos lugares, ¿no? No creemos solamente, y esto lo comparto, es una verdad relativa, que los temas ambientales o abordar los temas ambientales desde una perspectiva nada más que conservación del ambiente y los recursos, sino desde una perspectiva holística, ¿no? Entendiendo de alguna manera el carácter sistémico que esto implica, ¿no? Cómo nosotros y nosotras nos involucramos o nos consideramos parte de este sistema, saliendo un poco de esta perspectiva antropocéntrica, ¿no? Que de alguna manera venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Por eso nosotros y nosotras hablamos de ambientalismo popular y por eso entendemos que es fundamental el rol de los gobiernos locales en la construcción de este proceso de transversalización de la perspectiva ambiental a todas las políticas públicas, ¿no? Y acá nosotros tomamos, y nosotras tomamos esta mirada, que me parece que no es menor, y creo que con el informe que ustedes armaron se puede conjugar perfectamente, ¿no? Realmente, cuando mencionaba recién al principio, nosotros pensamos que las consecuencias ambientales están profundamente signadas por la clase social, ¿no? No es lo mismo los medios que disponen algunos sectores para una especie de resiliencia ecológica, como dice Álvaro García Linera, que hoy está seguramente mucho más contento que hace un año atrás, nosotros y nosotras también, por esa gran victoria que los hermanos bolivianos consiguieron en la hermana República Plurinacional de Bolivia. Esa resiliencia ecológica ante los cambios o los impactos ambientales, obviamente dependen de la situación socioeconómica, no solamente del país, sino de las sociedades, ¿no? Y ahí la diferencia, y por eso me parece importante este informe, incluso en la desigualdad de concentración económica que hay hacia adentro de nuestro país y en comparación de las ciudades. No es lo mismo la situación de la ciudad de Buenos Aires, que es donde está enfocado el informe que ustedes de manera, la verdad que muy exigua pudieron graficar, sino, digamos, no es la misma la situación de la ciudad de Buenos Aires que la de, por ejemplo, un distrito que es el de Loma de Zamora, que limita incluso con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esta concentración de riqueza en una ciudad que si bien es la más opulenta, también es la más desigual, que por eso, como bien marcan ustedes en el informe, tiene algunas dificultades respecto al abordaje de las políticas ambientales para la mejor calidad de vida de los habitantes de esa ciudad tan rica, pero parece que es importante marcar esto: la ciudad de Buenos Aires solamente para el área ambiental tiene un presupuesto que cuadriplica el presupuesto que tiene el distrito de Lomas de Zamora para atender las necesidades de manera integral de todos los habitantes, del millón de habitantes que convivimos en nuestro distrito de Lomas de Zamora. Nosotros tenemos en Lomas un presupuesto de 12.000 millones de pesos para el año, y el presupuesto que tiene el área solamente de ambiente y higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires es de 48.000 millones. Esa disparidad, esa desigualdad en lo que es recursos, en lo que es concentración de la riqueza, obviamente genera que el impacto ambiental sea absolutamente distinto en las personas que viven en esa ciudad opulenta que las que tienen que vivir en los distritos donde hay menos capacidad de desarrollo socioeconómico. Y en esto me parece que ahí es donde nosotros tenemos que focalizarnos, ¿no? Porque cuando nosotros hablábamos al principio de que no queremos pensar en un ambientalismo desde solamente la conservación de los recursos, que sí es algo importante, ¿no? Pero no estamos hablando solamente de eso. Nosotros entendemos los problemas ambientales en nuestros pibes con plomo en sangre, que están con sus familias viviendo en la vera de la cuenca Matanza-Riachuelo, que no son solamente los pibes que viven en el distrito de Loma de Zamora, también están los del Camino de Silva.
Por eso decíamos que la ciudad de Buenos Aires, y ahí lo que ustedes marcaron en su informe, por eso la ciudad de Buenos Aires, además de ser la más opulenta, es la más desigual. Y faltan políticas públicas para poder generar igualdad de oportunidades a todos los habitantes de esa opulenta ciudad y obviamente a todos los habitantes de nuestro país y por qué no de la región, como recién mencionaba también Maxi. Matías, perdón. Entonces, bueno, digo, pensando en este impacto que tiene la desigualdad, la concentración de la riqueza, la pobreza en la situación y las problemáticas ambientales, es que nosotros y nosotras entendemos que hay que definitivamente cambiar un paradigma respecto de lo que es el modelo productivo o el paradigma de lo que sería la nueva normalidad, ¿no? Bueno, hasta acá vivimos o fuimos parte, o transitamos, o nos tocó, a muchos tienen la mala suerte de tocarles nada más y no tener otra opción, en un sistema absolutamente depredatorio, ¿no? En un modelo de exclusión, de generación de pobreza, de desigualdad, que obviamente nos trajo hasta tocar este fondo, porque no olvidemos que esta pandemia que estamos viviendo también tiene un origen zoonótico, ¿no? Entonces, y tiene que ver con ese vínculo nocivo que los hombres, las mujeres, las sociedades teníamos o tenemos con nuestros entornos naturales, ¿no? Esta decisión de los hombres y las mujeres de el ambiente como si pudiéramos nosotros sobrevivir sin aquello, ¿no? Este fondo que estamos hoy tocando nada más que no nos permite sacar nada bueno, porque la verdad es angustia, desolación, emergencia sanitaria, emergencia económica, al menos nos tiene que obligar a asumir, como militantes políticos y políticas, que seguramente todos y todas los que estamos acá somos, el desafío de construir una nueva normalidad, ¿no? Desde un nuevo paradigma, con una nueva perspectiva y utilizando las herramientas que, como bien dijo Matías, vinculamos los que militamos territorialmente con nuestros compañeros y compañeras que también militan académicamente y nos pueden acompañar con esas herramientas para construir esta nueva normalidad. Y esta nueva normalidad, lo dijo Máximo Kirchner hace un par de meses, en el cierre de uno de los debates acá en el Congreso, tiene que ser una nueva normalidad que de alguna manera amigue, ¿no? o vincule la producción con la ecología, el 14 bis de la Constitución, con el artículo 41, que es el que garantiza el acceso a todos y todas los que habitamos el suelo argentino a un ambiente sano y saludable. Y en ese sentido, como tampoco somos naif ni románticos, entendemos que para construir esa nueva normalidad necesitamos políticas públicas, ¿no? Y necesitamos definiciones también de políticas públicas. Y ahí me parece importantísimo este insumo que ustedes, compañeros y compañeras, nos proveen para poder desarrollarlas o para poder tener herramientas que nos sirvan para desarrollar políticas públicas en nuestros territorios y poder de alguna manera avanzar hacia lo que bien Pablo me enseñó en su momento, que es esa economía circular y por qué no la posibilidad de pensar esto de los empleos verdes, ¿no? Digo, me parece que necesariamente lo que venga tiene que ir por ese lado. Y también necesariamente lo que venga tiene que ver con construir sentido. Y en esto sí quiero incluso hasta pedirles un favor. En este proceso de construir sentido entre todos y todas los que estamos del mismo lado. Hace 3 semanas atrás, por iniciativa del diputado Máximo Kirchner, presentamos este proyecto del que les hablé para modificar la ley actual del fuego, entendiendo que estamos viviendo una situación muy compleja, muy crítica, más de 900.000 hectáreas incendiadas en todo nuestro país, con foco en lo que va del año, ¿no? Con foco en 14 provincias, fuegos que destruyen absolutamente los ecosistemas, humedales, bosques, áreas protegidas, lo que sea, pero también afectan a la salud y obviamente la calidad de vida de las personas que viven cerca de ese ecosistema. La ley del fuego lo que
lo que busca, porque lo que detectamos es que esos incendios, el 95% de esos incendios tienen acción humana en sus orígenes, ¿no? Son provocados por acción humana, y la mayoría de esa acción humana tiene como fin la especulación inmobiliaria de esos territorios o la especulación económica del uso de esos territorios, que es decir, se queman para luego cambiar el uso, para luego lotearlos, para luego venderlos y armar emprendimientos inmobiliarios. Nosotros lo que planteamos a partir de este proyecto es prohibir, de alguna manera desarticular ese entramado especulativo a partir de la prohibición de que se pueda lotear o modificar la actividad comercial o productiva de ese terreno una vez que fue incendiado. Es decir, desincentivar el uso del fuego para la especulación. Entonces, si hay un terreno que fue incendiado, bueno, luego de que se extinga el fuego, no va a poder durante 30 años, si es un terreno pastizal, pradera o terreno periurbano, o durante 60 años, si es un área protegida, un bosque nativo, un bosque implantado o un humedal, no podrá ni ser loteado ni se podrá modificar la actividad respecto a la que tenía previo al incendio. Es decir, se puede, nadie se mete con la propiedad privada, se puede modificar el uso, de hecho hay normativas provinciales que eso lo permiten, lo que no se puede es usar el fuego para eso, a partir de esta ley. Bueno, hoy van a ver que los dos diarios, que obviamente son los primeros lobistas de los sectores concentrados de los que hablamos y que son los que seguramente ni los pasivos ambientales ni las consecuencias de los cambios climáticos les pegan tan duro como a los que menos tienen, mandaron al unísono dos notas, tanto en Clarín como en La Nación, hablando sobre el polémico proyecto de Máximo Kirchner, ¿no? ¿Cómo construyen sentido, pienso, aquellos que más recursos tienen? ¿Cómo construyen sentido aquellos que siempre son los que están acostumbrados a ostentar el poder, ¿no? Con la connivencia de las distintas corporaciones, en este caso la más visible, que es la comunicacional, y intentan construir sentido respecto a la propiedad privada, con la connivencia en el Congreso Nacional, obviamente de Juntos por el Cambio. Y a mí me pareció oportuno poder compartirlo con todos y todas ustedes, porque somos un montón los que hoy nos reunimos en torno a esta temática, a los que hoy nos interesa, y a las que hoy nos interesa poder charlar sobre esto, y no solamente tenemos que charlar, y no solamente tenemos que quedarnos en los espacios en que nos conocemos y que nos sentimos cómodos y cómodas encontrándonos, porque nos vamos encontrando en distintas charlas y en distintos ámbitos, sino que tenemos que salir de ese lugar y construir de alguna manera desde el sentido gramsciano este sentido contrahegemónico, vamos a decirle, respecto del ambientalismo. Y yo creo que es el ambientalismo popular, y nosotros creemos que es la construcción del ambientalismo popular. Así que les agradezco muchísimo poder hoy haber estado junto a ustedes. Perdón la urgencia, es que realmente tenemos que seguir trabajando en la presentación de esta ley. Ya está presentada, pero bueno, tenemos que ir hacia el debate. Están presionando, bueno, como les conté recién, en contra de eso. También lo están haciendo en contra de un proyecto que presentamos de creación de un observatorio de agroquímicos de generación de conocimiento científico. No regula el uso ni la producción, sin embargo, también los mismos medios salieron a atacar eso. No quieren que nosotros y nosotras también discutamos y también incorporemos nuestra perspectiva a estos debates. Y eso es lo que tenemos que de alguna manera modificar, porque de eso se trata también, construir el paradigma o el nuevo paradigma de la nueva normalidad. La nueva normalidad desde la economía circular, como Pablo nos enseña, la nueva normalidad desde una perspectiva de las políticas públicas aplicadas para el bienestar de todos y todas, que al menos a nosotros y nosotras, los que somos del campo nacional y popular, es lo que nos interesa y nos motiva todos los días. Gracias, no los aburro más, los dejo con los que saben y con las que saben, y les mando un saludo y un agradecimiento enorme a todos y todas. Pablo, un amigo que siempre tenemos en nuestra más alta estima. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, es un gusto tenerte, y sabés que contás con el Centro de Estudios Metropolitanos y todo el equipo para trabajar en estos temas que
que realmente tenés un compromiso enorme y tenés una vocación y una potencia que todos nos gusta verte, escucharte y compartir. Muchas gracias. Y te excusamos. Bueno, seguimos con Máximo Lanceta, subsecretario de Ambiente Almirante Brown. Máximo, también un gustazo tenerte. Bienvenido. Y tu tiempo, por favor. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradecerle al SEM. Aprovecho para saludar al resto de los panelistas y a toda la gente que hoy realmente hay mucho público para este documento, para esta mesa. Yo creo destacar la relevancia del documento porque sistematiza datos y reflexiones sobre la gestión ambiental, de las políticas ambientales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con incidencia en materia de cambio climático, y me parece que constituye un pie para poder pensar las políticas ambientales de cambio climático a escala de la AMBA o de la región metropolitana, porque creo que la cuestión del cambio climático debe ser pensada más a escala de región metropolitana, región que está compuesta básicamente por 41 gobiernos locales, compuesto por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más 40 municipios del Gran Buenos Aires. Es una de las regiones territorialmente más grandes de Sudamérica y Latinoamérica, después de Ciudad de México y San Pablo, es la tercera. Y esto nos plantea desafíos, porque la gobernanza ambiental metropolitana tiene una dinámica caracterizada, entre otras cosas, la nuestra, ¿no? La local, la de nuestra región, por un bajo nivel de articulación de los actores gubernamentales, ¿no? Es llamativo esto. Y reflexionando un poco y tratando de ver qué hay detrás de esta cuestión, de por qué pasa esto, tenemos también una particularidad en comparación de otras ciudades, como el caso de San Pablo, Santiago de Chile y otras, ¿no? Parecería que en el caso nuestro, el rol de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un nivel gubernamental particular, ustedes saben que la ciudad participa del COFEMA, tiene un estatus cercano al de una provincia, aunque no lo llega a ser. Este fenómeno institucional, pienso yo, me parece, ha eclipsado un poco su rol como gobierno local de la región metropolitana. No porque no lo sea como de la ciudad autónoma, ¿no? Me refiero al rol dentro de la región, ¿no? Los gobiernos locales de áreas centrales de las metrópolis en Sudamérica y en cualquier parte del mundo juegan en general un rol de liderazgo de sus regiones. Algo que la CABA no parece asumir o tímidamente incorpora, y es bienvenida. Yo he participado y algunos colegas también han participado como municipios en las invitaciones que nos han hecho del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires a los municipios del GBA para la dimensión metropolitana. Pero no parecería ser, digamos, o no se visualiza un liderazgo fuerte, como uno puede encontrar en el caso de San Pablo, por ejemplo, ciudad o municipio de San Pablo, en relación a su región. Eso no lo vemos, y mucho menos en la cuestión ambiental. De hecho, si yo hago una pregunta, no sé, ahí aprovecho que está Betty, ¿no? Para que después lo veamos, ¿cuántas veces nos hemos reunido con el titular de la cartera ambiental de la Ciudad de Buenos Aires? Yo creo que en 12 años nunca, cuando estuve en Avellaneda sí, porque teníamos cuestiones comunes, pero digo, metropolitanamente no, ¿no? Bueno, esto creo que da cuenta de algo importante, porque si uno quiere hablar de gobernanza ambiental metropolitana, uno esperaría al lado de los ejecutivos que componen los gobiernos locales alguna suerte de alianza para generar lo que entendemos un mejor ambiente metropolitano. El documento creo que presenta en parte, refleja logros y limitaciones de la Ciudad Autónoma en cada uno de los temas, no lo voy a detallar, pero creo que también un poco al señalar, y si uno lee el documento que ustedes han elaborado, que realmente es muy interesante, tiene datos muy valiosos, va a encontrar que todas las políticas son referidas estrictamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde yo diría se pone en evidencia esta falta de liderazgo regional. Lo cual, digo, no quita que haya esfuerzos, yo diría más bien personales, de algunos funcionarios que han intentado hacer cosas. Pero cuando uno mira procesos, mira lo colectivo, lo que se ve, lo que se plasma en políticas públicas, ¿no? Y bueno, creo que esto es importante, lo señalo,
porque creo que pensar en algún modelo de gobernanza ambiental metropolitana que asuma la agenda del cambio climático, y creo que va a necesitar de alguna manera de un cambio de actitud frente a este rol. Y el documento, bueno, plantea las estructuras clásicas de políticas públicas en materia de cambio climático, que básicamente se estructura en aquellas dirigidas a lo que llamamos mitigación, cómo reducir los gases de efecto invernadero de aquello que la ciudad puede aportar, en este caso y para el debate de esta mesa, las metropolitanas, y por otro lado la adaptación, cómo la sociedad y cómo nuestra metrópoli se va a adaptar a esos cambios. Dos aspectos altamente relevantes. El documento, cuando analiza las cuestiones de las políticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a las estrategias de mitigación, es claramente profuso, más allá de las limitaciones que señalé al principio, estas asociadas a los aspectos puramente de la ciudad versus aquellos metropolitanos que son escasamente desarrollados. El documento, que lo recomiendo mucho la lectura, recoge diferentes puntos. Yo voy a invertir los órdenes de los puntos con los que ahora aparece. Quiero empezar un poquito por la energía, que algo Matías señaló, y efectivamente creo que es un punto muy importante, porque es donde se generan gran parte de los gases de efecto invernadero por consumo de energía, y básicamente porque gran parte de las construcciones que tenemos en nuestras ciudades, no solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son bastante ineficientes en términos energéticos. Y acá, digo, varios timbres para tocar, ¿no? Todo aquello que se podría hacer, y que creo que deberíamos empezar a encarar en términos de regulación para obtener construcciones energéticamente más eficientes, creo que hay toda una cuestión a trabajar mucho más profundamente. Yo sé que algunos municipios han empezado a hacer algunas cosas, fuera de la región metropolitana. Sé que Neuquén tiene normativa al respecto, la ciudad de Neuquén. Creo que es importante empezar a pensar el desarrollo de normas que a su vez sean homologables o de alguna manera parejas en la metrópoli para que tenga un efecto real, ¿no? Un efecto por lo menos sinérgico importante. Solamente lo señalo porque sería abusar mucho del tiempo, pero digo, el tema también de las obras públicas y particularmente de la vivienda social, tanto de la que se hace de llave en mano como aquellas que son de asistencias habitacionales, creo que el tema de la eficiencia energética debería ser un tema a incorporar, porque si no parecería que el problema de la eficiencia energética es un tema para las clases medias y las clases populares tienen que contentarse con un calentador hecho con botellas de PET. Yo creo que esta cuestión hay que superarla, me parece que hay que darse cuenta que justamente una vivienda energéticamente más eficiente, entre otros beneficios, va a ser un menor costo de mantenimiento de la localización urbana de esa población, que muchas veces se ve empujada a dejar el sitio por no poder pagar los costos que implica los servicios. Entonces, este es un punto que quisiera señalarlo y remarcarlo. En materia de residuos, el informe también hace un muy buen análisis de alguna manera del devenir de las políticas públicas de la ciudad autónoma. Y acá vuelvo al tema del liderazgo, más allá de los aspectos particulares de la ciudad autónoma, que se los dejo a su lectura, sobre cómo ha ido evolucionando la cuestión del reciclado en la ciudad autónoma. Me parece que hay algo que el informe no lo señala, y con razón no lo señala porque es algo que no acontece. Lo que no acontece es que no tenemos una ley nacional de responsabilidad extendida del productor, ¿no? Lo que antiguamente conocíamos como ley de envases. Y si bien, la veo por ahí a Cristina y otra gente que ha trabajado mucho en esto, lo real es que han pasado más de 15 años y no tenemos ley. Y este es el punto. Uno quisiera ver a los gobiernos locales, y la ciudad autónoma ahí tendría que tener un rol más fuerte, liderando de alguna manera la demanda de que esta ley exista, porque ninguno de nuestros gobiernos locales va a poder alcanzar reducciones significativas en materia de generación de residuos y en materia, por lo tanto, de incremento del reciclado, si no hay una fuente de financiamiento, aspecto que voy a retomar al final. El asunto de la movilidad es un gran tema, por diferentes aristas. Una de las aristas es claramente aquella que hace a lo específico del cambio climático, que son
las emisiones que se generan por los traslados de personas y mercancías y por el tipo de transporte que tenemos nosotros montados, en gran parte impulsado por el transporte automotor a combustión. Pero bueno, ahí creo que la pandemia nos está dejando algunas enseñanzas. Creo que entre las enseñanzas que nos está dejando es la posibilidad de pensar que muchas de las actividades que creíamos que tendrían que tener copresencia pueden ser hechas a distancia, y así como en materia de residuos decimos que el mejor residuo es el que no se genera, en materia de transporte los traslados evitables van a generar obviamente impactos nulos, y creo que ahí tenemos también un hilo para empezar a trabajar y ver de qué manera con políticas que apoyen el trabajo a distancia y o la educación a distancia, sin por eso perder inclusión. Lo subrayo, porque soy además profesor universitario, y sabemos que muchos alumnos los perdemos por falta de conectividad, pero si pudiéramos tener políticas activas, como de hecho hemos llegado a tener en su momento para las escuelas, con el conectar vinculado a espacios como la universidad y otros, podríamos, no digo anularlos, pero sí reducir bastante los traslados y tener otra dinámica, y con eso también tendríamos un efecto, un doble efecto, un mejor efecto en lo que hace a reducir las emisiones y también a una dinámica, creo yo, más apropiada de enseñanza y aprendizaje. Otro aspecto de la movilidad que quiero resaltar, que es importante cuando hablamos sobre todo de cambio climático, es entender que los beneficios de las políticas activas de mitigación, sobre todo en países en desarrollo como los nuestros, no deben ser solamente la reducción de los gases de efecto invernadero, sino que resaltar que cuando vamos a un transporte más eficiente en términos de emisiones, no solamente se reducen los gases de efecto invernadero, se reducen otros gases que son perjudiciales para la salud, como por ejemplo el material particulado, que es un tipo de compuesto bastante problemático y crítico, sobre todo en las áreas más densamente pobladas y donde tenemos mucho tránsito, un tránsito que por otro lado está impulsado en gran medida por transportes que combustionan diésel, que son uno de los que más impacta en material particulado, además de otras sustancias como las sustancias azufradas y las sustancias que conocemos como aromáticas, que son cancerígenas. Es decir, la política vinculada a la reducción de gases de efecto invernadero en el transporte, creo que también tenemos que pensarlas en el marco de la mejora de la calidad del aire que hace a las condiciones de salud de la población, y no colgarnos solamente de la agenda del cambio climático per se, que muchas veces creo que nos dejan un poco como aislados de otros problemas que son más cotidianos y más inmediatos para resolver. Otro punto que me parece significativo, y voy a decir solamente algunas cosas porque está nuestro amigo para poder hablar de estas cuestiones con más propiedad, está Fabio en este tema de espacios verdes, no voy a ahondar mucho. Sí señalar que el documento hace un excelente análisis y sobre todo propone una muy buena metodología para el abordaje del tema de los espacios verdes. Seguramente Fabio se va a referir mejor que yo en este tema. Me parece, solamente para agregar, en términos de lo que los espacios verdes contribuyen, no solamente al tema del cambio climático, sino algo muy importante, que es la recreación y la vinculación con la naturaleza, en una metrópoli tan grande, tan densa como la de Buenos Aires, es que los espacios verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero muchos de ellos tienen un uso que son de tipo metropolitano. Y los grandes espacios verdes metropolitanos, como el Parque Pereira Ola, los bosques de Seiza, el Delta del Paraná, juegan en un juego importante de interacciones que hace la población de la metrópolis con ellos. En conclusión, tenemos muchas superficies verdes que solamente pueden ser pensadas en la dinámica metropolitana. Y creo que acá sí yo haría o señalaría que quizás tengamos algún debe en general, porque nuestra metrópolis ha ido creciendo mucho en los últimos 60, 70 años, y quiero recordar que los grandes espacios verdes metropolitanos, los dos últimos grandes espacios verdes metropolitanos, fueron creación del gobierno de Perón. Me refiero al Parque Pereira Ola
y a los bosques de Ceiza. De entonces para acá no hemos tenido grandes superficies verdes nuevas. Entonces creo que es un debe importante que hay que tener en cuenta para encarar. Bueno, ni hablar de la importancia que tienen en materia de estos espacios verdes lo que es la formulación de corredores biológicos, pero insisto, imagino que Fabio de esto va a hablar mejor que yo, así que se lo voy a dejar a él. En materia de adaptación, creo que esto sí me parece sumamente importante. Hace 1 o 2 años el CIPEC sacó un muy buen trabajo sobre el cambio climático y metrópolis también, que apuntó mucho a la cuestión de la gestión de riesgos y trabajaron y desarrollaron bastante bien las 2 amenazas principales que tiene nuestra región metropolitana, que son los vientos y las inundaciones. Lo señalo porque justamente, quizás, si bien el documento habla de las políticas de adaptación, no aparecen demasiado desarrolladas, entre otras cosas porque creo que la propia ciudad no visualiza mucho de sus acciones en estas políticas como parte integral de las políticas regionales. Ninguna política de manejo del agua en la región puede estructurarse a escala de un gobierno local, por más grande que sea ese gobierno local, por más que sea La Matanza o la ciudad autónoma. ¿Por qué? Bueno, porque las aguas están comunicadas de diferentes modos, aun cuando están en diferentes subcuencas dentro de la metrópolis. Hay una relación, incluso hay una relación de efecto del cambio climático. Si tenemos zonas inundables o zonas que van a pasar a ser inundables por efecto del cambio climático, eso va a traer un impacto en el mercado del suelo urbano, y esa dinámica metropolitana del suelo urbano va a generar movimientos de poblaciones, va a generar pérdidas de zonas y va a generar demandas en otras. Creo que esto es un tema que merece mayor profundidad en el tratamiento y en la reflexión, en no ver las cuestiones hídricas solo como un problema del manejo del agua, porque en una región metropolitana la cuestión hídrica está fuertemente atada a un conjunto de factores, entre ellos la dinámica del suelo. Entonces me parece que, y lo estamos viendo hoy con tomas y demás, que hay una enorme demanda del suelo urbano, de acceso al suelo urbano, porque suelo hay, el tema es cómo se accede, cómo se genera suelo urbano de calidad para la inclusión social. Yo creo que este es un fenómeno y un tema altamente relevante. No me quiero ir del tiempo, creo que una buena gobernanza ambiental metropolitana en materia de cambio climático requiere de articulación, pero también de capacidad de inversión. Y en esto quiero señalar algo: existen capacidades muy diferenciadas para la intervención según el gobierno local. Hay un informe del CEM, que fue publicado creo que hace un par de años, donde, por ejemplo, los municipios de mayor presupuesto por habitante respecto a los que de menor presupuesto por habitante en el Gran Buenos Aires, la distancia es 7-1. 7-1. Siendo que los que tienen 7 tienen su infraestructura urbana consolidada y los que tienen 1 por habitante tienen una escasa consolidación de la infraestructura urbana. Entonces, cuando pensamos en las consecuencias del cambio climático y de las obras que uno debería poder hacer y encarar para mitigar los efectos, tengamos en cuenta esta asimetría tan fuerte. La comparación, obviamente, con el presupuesto por habitante de Cava, como fue dicho, si acá es 7-1, con la Cava es astronómica. Por lo tanto, si queremos metas iguales para gobiernos locales tan desiguales, se deberá pensar en políticas y herramientas que generen una compensación para poder hacer frente a estos grandes desafíos. Y dejo por acá. Bueno, Máximo, muchísimas gracias. Ahora vamos a invitar, ponga a Beatriz Domingorena, que es secretaria de Ambiente, Florencio Varela. Hola Betty, muchas gracias por estar. Doble el agradecimiento porque has tenido unos problemitas hoy y sin embargo estás acá firme acompañándonos, así que muchas gracias. No, especialmente. Por favor. La agradecida soy yo. Quiero, bueno, agradecer este espacio que nos ofrece el CEM, el Centro de Estudios Metropolitanos.
siempre nos permite reflexionar sobre distintas temáticas que son importantísimas para la comunidad toda. En esta oportunidad, lo felicito puntualmente por el documento, describe claramente el escenario actual en Ciudad, pero bueno, a su vez también, como bien dice el título, nos permite una mirada prospectiva de la gestión más allá del cambio climático. Felicitar a los que aportaron, bueno, vi que había aportes de Marcos, de Pía, Pedro, y fundamentalmente a vos, Pablo, no solamente por la amistad que nos une, sino por ser un gran trabajador en esta temática. Hoy lo resaltaba Daniela, pero realmente siempre vinculado la cuestión ambiental a las políticas públicas, y en especial todo lo que está orientado a la gestión de residuos. No de ahora, sino desde siempre. Bueno, y como siempre a Matías, y un honor compartir estos minutos con Fabio, con Máximo, con quien compartíamos ya de por sí la unidad de concepción, digo yo, para la acción, porque lo escuchaba, hay cuestiones que voy a omitir decir, en las cuales, como siempre, coincido absolutamente en sus puntos de vista, porque tienen que ver con una mirada, obviamente, de su formación académica y demás, pero sobre todo teniendo conocimiento de la necesidad que tiene la región, sobre todo la nuestra, que nos vincula, que es el conurbano. Este documento claramente promueve la necesidad, invito a todos, como dijimos, todos somos reiterativos, pero realmente es un placer poder leerlo. Promueve la necesidad de que seamos capaces de la construcción de políticas públicas, pero desde un abordaje distinto. Nos invita claramente a una mirada que comparto absolutamente, que es integral, que incluya a toda la zona del AMBA, que sea capaz de poder realizar, bueno, abordajes transversales de los que siempre hacemos referencia, de carácter integral, pero por sobre todas las cosas una invitación a que todas esas cuestiones puedan ser sostenidas en el tiempo, para que justamente tengan la efectividad que se requiere. Plantea también la necesidad de ver a la adaptación ya como un nuevo paradigma a tener en cuenta, sobre todo en lo que hace a la planificación urbana, y a partir de ahí construir estrategias que tengan en cuenta la vulnerabilidad de las regiones, pero no solamente la vulnerabilidad de la ciudad, sino también de las zonas aledañas y su vinculación a ella, para plantear estrategias, para poder planificar, pero también para poder vincular todo esto a estrategias del desarrollo, que comparto absolutamente lo que decía Daniel al principio, son los grandes desafíos que tenemos por delante, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Veniendo de un periodo de crisis, veniendo de un periodo con esta pandemia que nos aqueja, ser capaces de que esta planificación, estrategia, lleve herramientas e instrumentos tangibles del desarrollo. Plantea cuestiones, bueno, muy claras. Hay una cuestión que obviamente, Fabio, todos lo queremos escuchar, que tiene que ver con las superficies verdes, ¿no? Y sobre todo en la incidencia de la humanidad con respecto a la pertenencia que tenemos cada uno por metro cuadrado. Yo creo que la pandemia evidenció mucho esto en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo puso al descubierto el déficit de espacios verdes de la ciudad, que lo ubica lamentablemente, esto no lo dice el documento, lo digo yo, en uno de los peores lugares, ¿no? de las ciudades del mundo. No solamente por los indicadores que debiéramos tener, que se recomienda que generalmente sea entre 10 y 15 metros cuadrados, y está muy lejos de ello, no llega al 5.13, sino porque también todo esto se complejiza aún más teniendo en cuenta la puesta en marcha que se tiene del Código de Planificación Urbana, que si no me falla la memoria data de 2018, y que a su vez hizo que se complejice aún más el escenario con respecto a las edificaciones y demás, y que atenta con todos los principios que claramente explicaba Máximo hace un rato. La gestión de los residuos también es un tema absolutamente volcado en el documento, no solamente por la vinculación de las emisiones que todos compartimos, sino claramente demuestra que está muy lejos la mirada que actualmente se tiene a esta concepción que todos los que estamos acá presentes, veo muchas caras conocidas, tenemos con respecto a la economía circular. Para mí está muy lejos de salir de un modelo lineal, muy lejos de construir realmente un modelo productivo a partir del reciclado, a partir de la obtención de la materia prima que se obtiene en el reciclado, y si bien define algunos o evidencia la práctica de algún modelo tecnológico apropiado,
ese modelo tecnológico para nada suplanta lo que es, ¿no?, una política pública, ¿sí? Simplemente hay un jactarse de determinados usos tecnológicos, pero son como engranajes separados que no hacen en una misma cadena y que no conforman para nada una política pública. Y en esto hago un paréntesis, Pablo, yo sé que me va a matar un poco, pero porque ya me escuchó 500 veces, no voy a hacer referencia en sí a todo el programa, pero sí contar que hay muchos municipios, como lo tiene Máximo, como también nosotros estamos trabajando en un municipio del conurbano, lo digo por las características, ¿no? Y que cuando hay decisión política institucional es posible poder trabajar cuestiones que resalte, que ponen en evidencia este documento, y hacerlo de una manera integral. Obviamente que mejorable y perfectible, pero que garantice la construcción de un verdadero acuerdo social con la comunidad. Yo invito a todos, forman parte de los documentos que tiene nuestra universidad de la región, la Universidad Arturo Jauretche, que ha sido parte también en este documento, que nosotros la hemos denominado Mi Barrio Limpio, que es una política pública integral que toma muchos de estos ejes a los que hace referencia el documento, ¿no?, con respecto al área de ciudad. Pero de una mirada integrativa, ¿no?, la opuesta a ciertas críticas que estamos efectuando desde este espacio. Hablando de dos ejes muy, muy claros, que tienen que ver con la parte preventiva y con la parte de control y fiscalización, y haciendo gran hincapié en una política que busca justamente a una mirada, ¿no?, integral con respecto a lo que tiene que ver con la gestión de los residuos, salir del modelo lineal e ir al concepto de economía circular, pero integrativa, con la comunidad toda, denominada, bueno, realmente busca una erradicación de los microbasurales, para aquellos que no han compartido espacios comunes que hemos hablado de ella, busca recuperar ese espacio común, y acá la materia que decíamos recién pendiente de forestación y de poder realmente poder hacer uso y provecho de los espacios públicos comunes, cuando hablamos de recuperar un lugar que fue un microbasural y poder lograr en ese lugar un espacio para el esparcimiento, para el uso común, un espacio, nosotros llamamos espacio común, porque es un espacio compartido con la comunidad toda. También en esta etapa, también cualitativa con respecto al programa, hemos podido lograr este eslabón que lo liga al desarrollo, ¿no? Poder construir en estos espacios formas de generación de huertas, incorporación de esta concepción de la que tanto hablamos ahora, que está vinculada a la agroecología, pero sobre todo generando producción y desarrollo. Entonces, erradicamos un microbasural, recuperamos un espacio público y sobre todo lo sostenemos y buscamos sostenerlo con la comunidad. Ahí claramente muestras ejes que hacíamos crítica recién y que planteamos recién, que son muy necesarios a la hora de la construcción de una política pública. Los ejes que tiene que plantear una política pública tienen que ser posibles para la comunidad. Si no, se quedarán en lo teórico, pero no lograrán transformar las realidades comunes de todos. Y a eso debe pretender cuando hablamos de una política pública. Una política que también no solamente busca reducir las emisiones, sino que desde lo que es el transporte, que no lo voy a tocar porque recién lo acaba de plantear Máximo, justamente en este documento de crítica del SEM y de la universidad al sistema energético y al sistema de transporte que se está utilizando en ciudad, deja claras evidencias de realmente tomar la cuestión desde la mirada integrativa. Políticas públicas opuestamente a estas, en algunas regiones como la nuestra del conurbano, buscan reducir también las emisiones acortando distancias en todo este circuito virtuoso que se genera también en la producción, ¿no? Esto de consumir lo que se produce de manera más cercana. Entonces, si recuperamos un lugar, que tenemos un microbasural, claramente si ahí generamos un circuito productivo virtuoso, todas estas cuestiones de indicadores van a ser obviamente más favorables para todos. Son grandes desafíos, creo que tenemos muchos de los municipios, pero que a su vez no son suficientes. Lo que planteábamos hace un rato también, si solamente miramos trabajar ejes como lo ha hecho la ciudad, donde recuerdo, como decís Máximo, que nunca hemos tenido oportunidad
miremos que hay registro fotográfico de las veces que nos venimos juntando de toda la zona de la región, jamás ha presenciado la ciudad autónoma parte de nuestros encuentros, deja en evidencia claramente esta falta de poder trabajar la región, cosa que nosotros en otros municipios no nos podemos dar el gusto de hacerlo. Yo no puedo desentenderme de una política integral de residuos si no estoy consultando a Máximo, si no estoy hablando con los municipios vecinos de Berazategui. La región debe concebirse como integralidad, y una política pública que pretenda ser virtuosa tiene que tener en cuenta lo que está sucediendo también al lado suyo. Si esto no sucede, seguramente estará condenado a un fracaso, porque no podrá generar herramientas e instrumentos claros para la comunidad. Yo les hacía referencia recién, y escuchaba atentamente cuando hablaba Máximo, que cuando hablamos de estas políticas públicas integrativas, también se realizan abordajes que tienen que ver con la adaptación y la mitigación permanentemente. Nosotros en la construcción de esta política pública tenemos la suerte también de tener un sistema de adaptación y mitigación a partir de la creación de una estación meteorológica propia, en conjunto y articulación con el INA, en un trabajo y articulación con la Jauretche, que permite tener datos, que permite tener indicadores y que permite tomar decisiones, ¿sí? Porque esto es lo importante de poder ir teniendo datos a partir de la instalación de una política pública. Creo que todas estas cuestiones, yo me permití un pequeño paréntesis para comentarlos y trasladarnos, así como uno puede ver algunas cuestiones no tan positivas, puede ver experiencias territoriales que hay en muchos municipios y que tienen complejidades, ¿no? Porque pareciera que siempre la excusa que se pone es la cuestión de la complejidad que tiene la ciudad. Bueno, un municipio como el que le toca la responsabilidad Máximo o el mío, son municipios, al que yo pertenezco, son municipios muy extensos, ¿sí? Son municipios, por lo menos el nuestro, más de 190 kilómetros cuadrados, tenemos más de 500.000 habitantes. Miren si no existe complejidades en cuanto a ordenamiento territorial. Y la Argentina en esto, obviamente, y sobre todo en materia de residuos, que es un tema, considero central, no solamente en el análisis del documento, sino que es central a la hora de direccionar una política pública, porque atraviesa todas las temáticas de las que venimos haciendo referencia, sigue siendo un tema que todavía requiere de un esfuerzo mucho mayor, sobre todo en incorporar políticas claras de reciclado. Solamente de un 3 a un 6% es lo que se está reinsertando nuevamente en el circuito productivo. Seguimos teniendo muchos basurales a cielo abierto en nuestro país. En el último dato que nos ha compartido el actual ministerio, se identifican 5.000 basurales. Bueno, el AMBA también, ¿no? Se ha generado el 40%, a ver, disculpen. Perdón, ahí ya está. Bueno, más del 40% de los residuos del país, que son 17.000 toneladas al día, provienen del AMBA, ¿no? Claramente vemos que este tema nos atraviesa a todos, atraviesa tanto al sector público como al sector privado, e implica cuestiones que se tienen que tomar de una manera mucho más integral, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, económico, cultural, de desarrollo. Yo veo cada vez que generamos un análisis con respecto a estas cuestiones, que hay muchas aristas y ejes que todavía no se terminan de tomar en consideración. Aún a pesar de los avances, veo que no se tiene todavía la generación de este verdadero acuerdo social a la hora de generar estas políticas públicas, ¿no? Y volviendo un poco al documento, creo que la ciudad en este sentido no ha sido capaz de tomar soluciones globales, ¿no? Se piensa aisladamente, no toma en cuenta la región y la incidencia que los municipios y demás, y que la ciudad incide sobre nosotros. Y lo fundamental en todo esto, de ser capaces de poder incorporar la perspectiva ambiental. Yo considero que incorporar la perspectiva ambiental en la construcción de políticas ambientales, contar con miradas mucho más integrales e innovativas, ser capaces de poder generar esta construcción con la comunidad, con la participación de la comunidad como verdadero acuerdo social, es lo único que va a permitir generar herramientas que sean posibles. Por eso
celebro nuevamente la generación de este documento, que deja en claro cuestiones a resolver, que va a propender en beneficio de las realidades cotidianas de todos, ¿no? Y en este sentido de reflexión que siempre llevamos a cabo y que el SEM permanentemente nos permite espacio para poder charlar, es de la generación de aquellos instrumentos que realmente sean desafíos importantes, que nos permitan transformar realidades posibles para todos los habitantes, ¿no? Sobre todo en lo que hace a nuestra región, que tiene tanto impacto, no solamente para la provincia, sino también para el país. Muchísimas gracias, Beatriz. Un gusto también tenerte y agradecerte por estar. Ahora vamos a invitar a Fabio Márquez, que es director de la Comisión de Participación Social de ACUMAR, también un batallador de muchos años de los temas ambientales, y es un gusto tenerte y bienvenido, Fabio. Buenas noches, en principio muchas gracias al Centro de Estudios Metropolitanos, a Pablo y a Matías por invitarme a compartir este grato panel con Daniela, con Máximo y con Betty, y con todas las personas que están del otro lado de la pantalla compartiendo este momento de reflexión, de información, a partir de un documento que en principio lo que puedo destacar es lo didáctico y claro desde los términos conceptuales, y que especialmente en la parte que menciona sobre los espacios verdes públicos, el título ya nos está diciendo sobre lo escaso y precioso que es el espacio verde urbano en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Todo el área metropolitana tiene un déficit importante de espacio verde público y en su distribución, pero especialmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde hace foco el documento, y parándome un poco en lo que hablaba Daniela de la inequidad, a partir de la diferencia sustancial entre una ciudad que tiene un presupuesto del primer mundo con el resto de los municipios del área metropolitana, o lo que decía Máximo sobre la cuestión de la ausencia de construir referencias de liderazgo positivas hacia el área metropolitana, esa ciudad que lo tiene todo, o lo que decía Betty, vinculado a la solidaridad gubernamental, ¿no? Esta cuestión de pensarse como un conjunto y no aislarse, y que la General Paz y Riachuelo sean una frontera en la cual se niega el vínculo con respecto al resto del espacio regional en el que se convive habitando y gobernando. Pero volviendo al énfasis vinculado al espacio verde público, hay datos que dice el documento que además aportan una mirada que un solo dato no nos describe la calidad necesaria del verde público, porque tenemos por un lado cantidad, que son los promedios de metros cuadrados de espacio verde, y que en todo caso esa cantidad, lo que podemos extraer por un desglose por comuna es lo inequitativo que está esa distribución. Donde de golpe hay una comuna que tiene 20 centímetros cuadrados por habitante con otra que tiene 18 metros cuadrados, ¿no? Claramente ahí hay una situación absolutamente inequitativa, más allá del déficit donde tienen tan poco. Y que en el promedio general de la ciudad, para el presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires, debiera haber políticas activas que podrían haber tenido un nivel de iniciativa que en vez de liquidar 400 hectáreas subastando de terrenos estatales, podrían haber fortalecido un poco o paliar un poco el déficit de verde público que tiene la ciudad. Y también otra cuestión que dice el documento que es interesante para complementar, porque los metros cuadrados en su promedio no nos alcanza para poder decir qué es lo que necesitamos, sí es muy útil para ver lo poco que hay. Es la cercanía, el concepto de cercanía de los servicios que tenemos en la ciudad para poder medir la calidad, ¿no? ¿A qué distancia caminando tenemos una plaza? ¿A qué distancia caminando tenemos un parque, un gran parque o una reserva natural? Bueno, el concepto de eso también nos dice con respecto a la calidad de la oferta de espacio verde público, y podemos tomar el modelo de la ciudad del cuarto de hora, la ciudad de los 15 minutos, que hoy la está liderando París, pero son muchas ciudades las que la están implementando, que es la ciudad de cercanía. ¿Cómo podemos planificar la ciudad a partir de tener los servicios y prestaciones de usos que puede tener la ciudad a 15 minutos caminando o en bicicleta? Gran parte de la ciudad de Buenos Aires tiene espacios verdes públicos muy lejos del lugar donde la gente vive, y lo que también no nos dicen,
datos estadísticos duros, es hablar de la calidad. La calidad no es lo mismo tener 100 hectáreas en un gran parque público que 100 hectáreas distribuidas en 100 plazas de una hectárea. ¿Por qué? Porque el espacio verde urbano tiene un montón de connotaciones vinculadas a la calidad que al tener números tan bajos, a veces no le podemos poner el foco. ¿Qué es? Son esos oasis donde podemos tener un poco de tranquilidad ante el hacinamiento maniático de ciudades tan densas como la ciudad de Buenos Aires. Y que es necesario poder tener distintas escalas de superficie, de tamaño, para poder suplir en términos de salud a los habitantes la posibilidad de abstraerse un poco del entorno, del ruido del tránsito vehicular. La ciudad de Buenos Aires tiene un alto nivel de contaminación acústica, de salir de la contaminación visual, una ciudad que tiene un alto nivel de contaminación visual por la cuestión permisiva de carteles publicitarios que incluso el propio gobierno mete dentro de las plazas cuando no deberían estar para apaciguar el uso de las personas. Y en esto de la calidad del espacio verde público hay cuestiones que son físicas y otras que son más intangibles. Las cuestiones físicas tienen que ver, los espacios verdes tienen que ser verdes. Los espacios verdes tienen que ser espacios ajardinados, pero no por una cuestión pintoresca, bucólica, sino porque hace al encuentro natural que tiene la condición humana, que es biofílica, de la necesidad de encontrarse, aunque sea de modo artificial implantado, naturaleza para bajar el estrés de la ciudad en la que vivimos. Y ese verde no solo debe ser mucho, para poder pensar en cómo puede satisfacer ciertas necesidades, como por ejemplo es el derecho a algo que hoy está tan negado como es el ocio. Los habitantes de una ciudad tienen derecho a poder estar en un lugar contemplativo, tranquilo, para permitirse el ocio como un derecho ante estar todo el día corriendo o trabajando o teniendo un impulso al consumo. Y ese verde además no puede ser cualquier verde. Para que podamos hablar de sostenibilidad ambiental tiene que ser constituido por la flora nativa local, en nuestro caso la flora nativa rioplatense, que además es cobijo de fauna silvestre. En la ciudad de Buenos Aires, si hubiera la cantidad de especies vegetales necesarias, que además requieren de menos mantenimiento, menos cuidado, si se eligen los árboles correctos, ni siquiera es necesario podarlos, podríamos observar hasta 250 o más especies de aves silvestres, en libertad, y más de 100 especies diferentes de mariposas, que no las vemos porque la ciudad tiene un alto nivel de contaminación, que eso es cierto también, sino porque no está el soporte vegetal necesario y porque se toman malas decisiones. Se sigue plantando, como si estuviéramos a fin del siglo XIX o principio del siglo XX, especies exóticas que son de cualquier parte del mundo, que en muchos casos nos generan problemas de alergia, porque expelen elementos orgánicos alergógenos, y además no generan soporte de biodiversidad y hacen que el paisaje, como una cuestión subjetiva, pero que también hace a la calidad de vida de las personas, sea mucho más empobrecido. Tenemos una mala distribución del verde público, creo que tenemos una mala calidad del verde público en términos de sostenibilidad ambiental y pensar los usos, y además porque tenemos mucho espacio público de uso restringido. 100 espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires están enrejados y se cierran de noche, lo cual nos niega el paisaje nocturno. Sobre todo en la época estival y sobre todo en espacios de la ciudad donde hay un alto nivel de hacinamiento de las viviendas, en donde el espacio verde público es el lugar para desahogarnos. Y encima con conceptos como que los espacios verdes, además los niños tienen que estar enjaulados en corralitos como si el resto de la plaza no fuera para las niñas y los niños, en donde se ve claramente ausencia de políticas de gestión. Una política pública sostenida para mejorar la calidad del verde público no es solo obra, es gestión. Y no es administración, es gestión, es estar encima, tratando de entender que a lo mejor una plaza de Núñez, con una plaza de Almagro o una plaza de Soldati tienen que tener gestión diferente porque tienen usos distintos según las necesidades del entorno. Y ahí entra algo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental y con la gestión, que es la participación social activa. A esta altura del siglo XXI, y desde los conceptos más contemporáneos de la planificación urbana, la planificación estratégica y el ordenamiento territorial, no puede no haber participación social de los actores
sociales y de la ciudadanía con respecto al espacio común, al espacio público, para diseñarlo, para gestionarlo, para generar actividades y para mejorar el compromiso de las personas con eso que la mayor parte lo perciben como de nadie en vez de que sea de todos. En los espacios públicos es donde se construye principalmente la ciudadanía. Es el espacio de encuentro social, es el espacio equitativo, que es para todos, para los que tienen poco y para los que tengan mucho, donde los niños pueden interactuar y aprenden a ser ciudadanas y ciudadanos en ese lugar, en ese territorio de descubrimientos y en ese territorio del compartir. En esta situación hay lugares excepcionales, estos que no tienen la misma calidad todos los espacios verdes por su tamaño, sino también por donde están ubicados. La ribera de nuestros ríos son espacios verdes públicos excepcionales que no podemos dejarlos como patio trasero. Ha habido una intención manifiesta durante mucho tiempo para que nos olvidemos. Desde Acumar estamos saneando el riachuelo y estamos tratando de recuperar a través del camino de Sirga que se creen espacios verdes públicos y con flora nativa para recuperar ambientes que sean sanos y disfrutables para las personas. Pero tenemos el Río de la Plata, ese estuario el más ancho del mundo con el paisaje más monumental que tiene la ciudad, y lo tenemos negado y que nos lo están privatizando. Esta cuestión del liderazgo que decía Máximo con respecto a temáticas ambientales, la ciudad de Buenos Aires debería ser una referencia sobre la manera, los modos y los criterios de definir el espacio verde público. Y deberíamos tener un gran parque ribereño en este gran escenario que es el Río de la Plata, donde podríamos tener la disponibilidad de cielo más amplio. Sepamos que el cielo es un patrimonio natural escaso en la ciudad y que hace la calidad psicofísica de las personas. Estos son estudios contemporáneos que están de avanzada, que en los lugares donde hay construcciones más altas y las calles son más estrechas y vemos menos cielo y apenas un rayo de sol, nos afecta a nuestro estado emocional y a nuestra manera de sentirnos. Esos espacios que nos quedan de tan amplio cielo son espacios que son parte del espacio verde público patrimonial y que debieran ser ejes de política pública. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires con sus espacios verdes está en situación de emergencia, porque están mal cuidados, porque están de uso restringido, porque no hay casi participación social, salvo excepciones. Los últimos espacios verdes hechos con algún grado de contemporaneidad, con flora nativa, y con procesos participativos como son la Manzana 66, Plaza Clemente y el emblemático Parque de la Estación, fueron luchas vecinales que se las arrancaron al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El resto da vergüenza con el presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires porque construye modelos antagónicos de lo que podríamos hacer y que lo podríamos hacer sin derroche, de manera austera. El espacio verde público hace a la accesibilidad de las ciudades y es uno de los principales identitarios de la calidad ambiental de una ciudad, porque además se debe articular con el arbolado de calles. Patético es la situación del arbolado de la ciudad de Buenos Aires, no solo porque el 98% del arbolado son exóticas, sino porque hay poco, mal mantenido, podado de manera exacerbada, y que en una ciudad como la nuestra, que tiene veranos tan cálidos, el efecto isla de calor hace de que gastemos muchísima más energía, nuestras calles sean poco apacibles, y que cuando el servicio meteorológico nos dice que está haciendo 35 grados, sepamos que cuando cruzamos la calle, esa calle está a 70 grados. Y eso nos hace la calidad de vida de las personas. Solo focalizando en el documento, que me parece muy didáctico, amerita leerlo, y con respecto al espacio verde, es tener en cuenta que nuestra Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene poco verde público, de mala calidad, mal distribuido y que mal equipado, pero que se podría arreglar si hubiera buenas decisiones políticas. El modelo de la supermanzana de Barcelona, cuando no podrían generar más espacio verde público, fue sacarle protagonismo al auto y generar espacios públicos en la calle para que los chicos puedan volver a jugar a la pelota en la calle, es una realidad que no podemos asumir que eso no puede pasar. No nos pueden cooptar con que el progreso nos hace perder calidad de vida urbana, priorizando el auto, priorizando el comercio, viéndonos como consumidores en vez de como ciudadanas y ciudadanos. Felicito el documento, recomiendo leerlo, me alegro de esta reunión para que todos podamos compartir estas opiniones, esta información,
y que podamos plantearnos como uno de nuestros derechos a la ciudad que el verde público no es solo una cuestión pintoresca, sino que es una cuestión absolutamente necesaria para la calidad de vida de las personas. Gracias. Muchísimas gracias, Fabio. Ya llevamos prácticamente una hora 25 de Zoom. En realidad hay algunas preguntas, pero bueno, en principio lo queríamos agradecer a Daniela, a Beatriz, a Máximo, a Fabio. El documento está en nuestra página, estamos a disposición. Seguramente a mí me quedan muchas cosas que decir, pero me parece que lo han dicho prácticamente todo. Me quedo con tu idea, Fabio, que el espacio público es donde todos nos encontramos como iguales. Lo que notamos es, en cuanto al análisis de las políticas públicas de Cava, es que hay una divergencia notable entre el discurso y la práctica, ¿no? Y en el caso de espacios verdes se ve claramente cómo, por un lado, se declama una necesidad de mejores y más cantidad de espacios verdes, y por otro lado hay una fascinación por sumar metros cuadrados de concreto y barrios náuticos, ¿no? Hay como una aquelarre ahí conceptual que nunca se termina de entender, que es una divergencia enorme entre el discurso y la práctica cotidiana. Así que en lo personal para mí es un gusto, es una oportunidad muy grande, y quiero que Matías, como director del CEM, nos diga algo antes del cierre. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, obviamente si alguno de los participantes quiere decir algo más, hacer referencia a algo, está abierta la palabra. Yo voy a tomar un poco lo que señalaba recién. La verdad que las últimas semanas han sido bastante calientes en la ciudad. La discusión por el tema Costa Salguero fue un tema que tomó relevancia pública llamativamente en la ciudad, porque la verdad es que no estamos acostumbrados, al menos por unos días se abrió el espacio para poder discutir estas cuestiones públicamente en medios que habitualmente están cerrados a cuestionar al gobierno de la ciudad. Yo ahí quiero convocar a todos. La verdad que hoy tuvimos entre YouTube y Zoom cerca de 120, 130 personas, lo cual demuestra el interés por estos temas. Yo quiero aprovechar para decir que hay una audiencia pública por Costa Salguero, que es el 27 de noviembre a las 14 horas, y que se pueden inscribir entre el 29 de octubre y el 24 de noviembre. Esto se hace mandando un mail a la Dirección General de Participación Ciudadana de la Legislatura. Ahí estamos coordinando, hicimos una reunión con más de 100 organizaciones, y creo que, bueno, hay, sin lugar a dudas, hay una planificación, ¿no? Yo creo, estoy convencido, cuando planteamos una mirada a un centro de investigación, cuando uno hace política, que siempre uno tiene una mirada que tiene que ver con un modelo de Estado, que tiene que ver con un sistema político, que tiene que ver con cómo ve el mundo y el tema de la participación, ¿no? El Estado, bueno, claramente cuando hablamos del Estado, el mercado, las relaciones, las regulaciones, el tipo de planificación estatal, son miradas que dividen centralmente los sistemas políticos. El tema de la democracia, ¿no? Como un esquema de democracia real que hace eje en la participación. Y ahí es donde vemos, ¿no? Estos esquemas. Se ha hablado, la ciudad está discutiendo su plan urbano ambiental. Y ese plan urbano ambiental lo tendría que haber discutido antes de discutir su código urbanístico. Sin embargo, lo está discutiendo después. A la vez que estamos discutiendo la actualización del código, que ya se lo había cuestionado en 2018 por su falta de participación. Nosotros fuimos del CEM comuna por comuna a generar debates referidos a ese código, que proponía, ¿no?, esta idea de que está buenísimo vivir peor, ¿no? Esta idea de vivir sin sol, vivir sin viento, vivir sin luz, que se construya todo lo que se pueda, duplicar la población, construir en las esquinas, y la idea de que si vivís en 18 metros cuadrados es lo que está de moda, ¿no? Igual que no tener tampoco un espacio de trabajo y demás. Yo creo que hoy se abrió esa posibilidad de discusión. Hay un plan sistemático. Nosotros hicimos un informe, en ese caso desde el área política, se llama La Década Vendida, que tuvo bastante repercusión. Nosotros hicimos una cuenta de aquello que tienen ley de la Ciudad de Buenos Aires, que fue la venta
desde la ciudad 150 hectáreas y desde Nación en la gestión Macri 78 hectáreas, pero muchos otros llegan a la cuenta cerca de 500 hectáreas, y es la verdad una venta que demuestra que si eso se hubiese utilizado para espacio público, espacio verde, hoy tendríamos el 40% más y estaríamos llegando casi a los 10 metros cuadrados por habitante. Y si se hubiese aplicado para construir vivienda, hubiésemos resuelto la mitad de la población de las villas, hubiésemos resuelto un déficit habitacional. Pensemos en la ciudad de Buenos Aires, tiene un modelo constructivo donde el 40% de lo que se produce es vivienda de lujo, donde el déficit habitacional se duplicó y el hacinamiento sigue igual desde el 2007. Entonces, bueno, tenemos esta discusión en la ciudad. Me parece que si pensamos metropolitanamente, es una discusión la de la Costa del Río que la tenemos que dar entre todos, porque es la Costa del Río de todos, más allá de los municipios que son lidantes con el río o no. Yo estoy convencido que la ciudad de Buenos Aires, así como tiene un plan desde hace años para el uso del suelo, tiene un plan para la costa y que vienen por partes, ¿no? Se están presentando costas del río, pero ya tienen un diseño, se lo mostraron. Bueno, parece que se nos quedó Matías. ¿Nos escuchás? No se escucha, no. No estamos escuchándolo. Bueno, no sé si Fabio, Máximo o Beatriz quieren decir alguna palabra al cierre. Beatriz. Pablo, bueno, no, simplemente nuevamente agradecer, sobre todo a los que participaron de la charla, a vos, fundamentalmente por la organización del encuentro, mis compañeros, y a cada uno de los que se tomaron el tiempo hoy para poder participar. Estaba mirando ahí en el chat, a que sí, enormemente agradecida, y esto, aceptar los nuevos desafíos, como decíamos hoy, de incluir la perspectiva ambiental en la agenda de las políticas públicas, y agradecerles a ustedes por el documento que nos permite trazar un paralelo y poder construir herramientas también en otros municipios mirando una perspectiva mucho más integradora, ¿no? Máximo, ahí se incorporó Matías. No, ahí volví por otro, Sí. por otro dispositivo, no sé por qué desaparecí. Pero bueno, ciudad de 15 minutos. Yo creo que la verdad que nosotros necesitamos, ¿se escucha bien? Ahora sí. Ahora sí. Nosotros necesitamos actualizar. Yo decía que ese modelo tuvo la posibilidad de intercambiar con Moreno. Yo creo que podemos pensar hasta, ¿no?, una nueva forma de pensar la justicia social, ¿no? Esta posibilidad de resolver cercanamente las cuestiones básicas, las cuestiones, la salud, la educación, lo que necesitamos en términos de servicios básicos, pero también el ocio, el esparcimiento, el deporte y de calidad, ¿no? Y esto creo que yo por lo menos ahora cada vez que recorro áreas de la ciudad de Gijón y Madrid, también decir el mismo dato que en la ciudad. Entre el sur y el norte, en Madrid, hay 10 años más de expectativa de vida. Y en la ciudad de Buenos Aires pasa exactamente lo mismo. Es decir, la desigualdad es de espacios verdes, pero también es de acceso a los servicios del Estado, es de la posibilidad del esparcimiento, de desocupación, cualquier indicador social, la repitencia escolar y los números del sur de la ciudad. Pero bueno, para no extenderme y no terminar mezclando, quería hacer este llamado. La verdad que estamos discutiendo la importancia de discutir la agenda ambiental, la importancia de construir políticas para poder tener una vida mejor. Y tenemos algo muy concreto, ¿no?, que es esta discusión y un avance donde quieren construir torres que van a blindar el acceso público a ese terreno, y es una batalla muy importante que ha penetrado en la sociedad. Entonces quería cerrar con ese mensaje de que participemos todos en esta discusión, porque yo creo que es un antes y un después, y que podemos obligar, por lo menos, a que en principio posterguen la decisión. Se te escucha muy mal, Matías. Seguir discutiéndola, porque... Se te escucha muy mal, Matías.
Bueno. Termina vos, Pablo, termina vos. Bueno, estamos finalmente agradeciéndoles a todos y a todas. Hizo su cierre Beatriz, ahora le pedimos a Máximo y a Fabio. Máximo. Sí, bueno, la verdad te felicito, Pablo, por el evento y el documento. Me parece que son, a vos y al SEM, a Matías, digamos, son herramientas muy, muy interesantes el documento, como lo señalé. Yo creo que es un gran aporte y hay mucho por construir. Me parece que en esto que hay por construir, creo que este espacio de diálogo es interesante porque me parece que hay que ir construyendo puentes y agendas para una gobernanza ambiental metropolitana que vaya en una dirección que sea ambientalmente más sustentable y socialmente más inclusiva. Y creo que en esto vamos a estar todos, como siempre, ¿no? Los municipios del Gran Buenos Aires, creo que todos queremos tener un mayor nivel de participación e incidencia en ese futuro común. Muchas gracias. Fabio, tu cierre. Bueno, unas palabras finales más. Además de agradecer a Pablo, a Matías, a la organización, al resto del panel y a todo el público que asistió a esto, es decir que las políticas ambientales no son de los ambientalistas. Las políticas ambientales tenemos que asumirlas como de toda la ciudadanía y de todos los que estamos en algún lugar en el cual sea reconocernos qué podemos asumir como protagonismo, como participación, para no que queden las cosas ambientales en términos etiquetados para los que sean ambientalistas. Tiene que ser para toda la sociedad y eso tiene que ser algo sencillo en la lucha ciudadana por una mejora de la calidad de vida urbana. Una arenga para incentivar a participar más y mejor. Bueno, cerramos entonces. Les agradecemos muchísimo a todas y a todos los que nos acompañaron, ya sea por el Zoom, por el canal de YouTube, a los expositores, a Matías, al equipo del SEM que trabajó en este documento. Somos un equipo de trabajo y bueno, estamos a disposición. Matías, a ver si te escucha. Ya estamos. Bueno, cerramos por hoy. Listo, Muchas saludos gracias a todas y a todos y gracias a todos por participar y seguimos en contacto.